revele una verdad increíble. El millonario ríe hasta descubrir su balance sorprendente. Era una mañana nublada en Puebla, y Javier estaba en el taller, con las manos manchadas de aceite y el ruido de las herramientas creando una melodía familiar. Sin embargo, un peso en su pecho lo ahogaba, un sentimiento constante de fracaso que lo atormentaba. A sus 35 años, la vida no había sido generosa. A pesar de ser un ingeniero talentoso, sus inventos apenas lograban despegar en un mercado que parecía indiferente a su esfuerzo y pasión. El taller de su familia era su refugio, pero también un recordatorio de las expectativas que él mismo había creado. Sus 3 hijos, siempre con risas a flor de piel, no sabían de las noches que Javier pasaba en vela, buscando soluciones a problemas que parecían insalvables. Un día, en un intento por buscar un poco de paz, decidió limpiar el desván de la casa familiar. Allí, entre viejos muebles y recuerdos polvorientos, se topó con un diario desgastado que había pertenecido a su abuelo. Un inventor de sueños, frustrado por las limitaciones que la vida le había impuesto. A medida que leía, un rayo de esperanza iluminó su corazón. Había encontrado una idea que podía transformar su realidad. Pero, al mismo tiempo, surgió una pregunta que le carcomía: ¿era realmente capaz de enfrentarse al mundo y demostrar su valía? El día de la feria de tecnología llegó. Con su idea latente en su mente, Javier se encontraba en una sala repleta de miradas curiosas y expectativas. Pero el primer paso fue la tentación. Un empresario de renombre, con su actitud desprendida y sonrisa amarga, se acercó. Al escuchar la presentación de Javier, el hombre rió con desdén, minimizando su esfuerzo y riéndose del valor de su proyecto. Aquella burla resonó como un eco doloroso en su mente y sus miedos comenzaron a atacar. Se sentía expuesto, como si su dignidad estuviera en juego en cada palabra que se pronunciaba. La presión goteaba en su frente, el sudor frío acumulándose mientras las risas del público se mezclaban con el murmullo de la burla. La idea de aceptar una oferta deshonrosa, de renunciar a su dignidad, era tentadora. La lucha entre su orgullo y la necesidad de sustentar a su familia lo desgastaba cada vez más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la mirada del empresario sobre él, Javier sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Era un momento de máxima angustia, no solo por el temor al fracaso, sino por lo que significaba para él y su familia. Las enseñanzas de su padre, sobre el valor del trabajo honesto, reverberaban en su mente como un mantra, desafiándolo a actuar a pesar de su miedo. La voz de su padre resonaba con fuerza: la dignidad y el esfuerzo eran el verdadero patrimonio de una familia. Javier sabía que esa no era solo una batalla por su invento, era una lucha por su identidad, por todo lo que había construido con tanto trabajo. Mientras la atmósfera se volvía irrespirable, un pensamiento lo invadió: ¿está dispuesto a sacrificar todo lo que ha aprendido por una mirada despreciativa? Su pecho se llenó de determinación y, al mirar a la audiencia, entendió que la verdadera confrontación apenas comenzaba. Podría lograr lo impensable y cambiar su destino, o quedaría atrapado en el eco de aquella risa burlona. La verdad se mostraba a su alrededor, y el desafío que enfrentaba era mucho más que económico, era personal. Sus sueños, y el legado de su familia, pendían de un hilo. Javier respiró profundamente, sintiendo cómo el aire golpeaba su pecho. En ese momento de tensión y vulnerabilidad, decidió que no se presentaría como un simple inventor buscando validación.
En cambio, se transformaría en el embajador de su propia historia, de su esfuerzo y de sus fracasos. Se dirigió a la audiencia, fijando su mirada directo en el empresario que había reído. La burla había encendido un fuego en su interior y lo empujaba a desahogar todo aquello que había reprimido en su corazón. Lo que no sabían es que este proyecto no es solo tecnología. Es un testimonio de perseverancia. Es el resultado de noches de desvelo, de fracasos que me enseñaron más que cualquier éxito. Este invento representa todo lo que he construido para mis hijos, para un futuro que deseo ver brillar en ellos. No estoy buscando su aprobación, estoy presentando una posibilidad, declaró Javier, su voz resonando en la sala. Las palabras surgieron con una claridad que antes estaba enredada en sus dudas. Se sentía empoderado, al descubrir que su historia no solo era un camino personal, sino un mensaje universal de lucha y superación. Poco a poco, los murmullos en la sala se apagaron, y hubo más atención en su discurso que antes. Una chispa de interés se empezó a encender en sus oyentes. Javier continuó, elaborando con pasión sobre las características de su invento y su potencial para cambiar la vida cotidiana de las personas. En el fondo de su mente, se dio cuenta de que no solo se trataba de un producto, era una extensión de su esencia. Sin embargo, el empresario, aún con la misma actitud desdeñosa, interrumpió. ¿Y qué lo hace diferente de todo lo que hay en el mercado? Hay muchas ideas, pero el mundo no necesita otra posibilidad. La gente quiere soluciones rápidas, no sueños elaborados. El comentario estaba diseñado para desanimarlo, pero Javier se sintió más motivado. Quizás los sueños son lo que nos ha traído hasta aquí. Si no hubiera soñado en grande, no estaría presentando este invento. Mi trabajo no es solo una propuesta, es una respuesta a la decepción que muchos han enfrentado. Nos han enseñado a rendirnos ante el primer fracaso, pero yo estoy aquí para desafiar esa narrativa, respondió Javier con firmeza, sintiendo como cada palabra lo fortalecía. A medida que terminaba su presentación, algo en su interior había cambiado. Ya no se sentía como un fracasado, era un hombre dispuesto a luchar por su legado. La risa burlona del empresario se había transformado en una mera sombra al lado de su recién descubierta determinación. Sin embargo, sabía que este no era el final. Se aproximaba la evaluación del jurado y futuras decisiones que podrían cambiar su vida. Entonces, un nuevo desafío apareció en su mente. ¿Podría construir un equipo que compartiera su visión y lo apoyara en esta travesía? Mientras la idea florecía en su mente, se dio cuenta de que había mucho más en juego que una simple presentación. El verdadero reto sería conseguir aliados que creyeran en su causa. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier se preparaba para el siguiente paso. Ya no dependía solo de una idea brillante. Necesitaba demostrar que había adquirido no solo el conocimiento técnico, sino la resiliencia que podría sostenerlo en la tormenta. Y mientras se alejaba del escenario, una nueva pregunta lo invadió: ¿dónde encontraría esas almas valientes dispuestas a unirse a su misión? El tiempo corría y el futuro que deseaba se alejaba. Sin embargo, su determinación solo se intensificaba, preparando el terreno para un capítulo que prometía ser aún más desafiante. Mientras Javier salía del escenario, la adrenalina aún corría por sus venas. La conexión que había sentido con su propia historia fue liberadora, pero no podía dejar de lado la cruda realidad. Ahora necesitaba reunir un equipo, un grupo de personas que no solo compartieran su visión, sino que también estuvieran dispuestas a combatir las adversidades a su lado. La idea lo paralizaba y lo motivaba a la vez. Con cada paso que daba, reflexionaba sobre las personas que conocía. Recordó a Santiago, un antiguo compañero de universidad que siempre había creído en él. Santiago tenía un talento innato para lo que muchos consideraban magia dentro de la tecnología. Su curiosidad e ingenio eran la combinación perfecta para complementar su visión. Sin embargo, había un obstáculo:
la incertidumbre sobre si Santiago aún tendría interés en unirse a una causa que podía parecer condenada al fracaso. Javier tomó una decisión repentina. Llamar a Santiago ahora, antes de que la frustración se enredara nuevamente en su mente. Tenía que aprovechar el momento de clarividencia que había experimentado al hablar frente al jurado. Sacó su teléfono, sin pensar mucho en las posibles objeciones que podría enfrentar. Una llamada sería su primer paso tangible hacia la formación de su equipo. Mientras marcaba el número, Javier se sumergió en sus pensamientos. ¿Qué podía ofrecerle a Santiago para atraerlo? La idea era simple, una visión compartida de un futuro mejor. Un futuro que no solo brindara éxito personal, sino que pudiera afectar positivamente a las familias de muchos. La ambición de su invento no podía ser algo individual, necesitaba fortalecer su empatía y crear un entorno donde todos pudieran prosperar. La línea se conectó, y la voz de Santiago lo sacó de su pensamiento. Hablaron un poco de la vida, de fracasos y éxitos, hasta que Javier sintió que el momento era propicio para abordar el tema. Santiago, estuve trabajando en un proyecto y creo que podría ser parte fundamental de él, empezó Javier, con las palabras fluyendo casi naturales. La respuesta de Santiago fue cautelosa. ¿De qué se trata? Suena intrigante, pero sabes que no estoy en el mejor momento de mi vida profesional. Esa fue la señal que Javier necesitaba. Al igual que él, Santiago también había lidiado con sus propias luchas. Aquí había una oportunidad no solo de construir algo grande, sino de ofrecer una segunda oportunidad tanto para ellos como para aquellos que siempre habían creído en sus capacidades. A medida que le explicaba su idea, en la voz de Santiago comenzaba a filtrarse una chispa de emoción. Sin embargo, también se sentía la duda. Javier, es arriesgado. Conozco el costo de involucrarme en algo que puede resultar en otro fracaso. Javier lo entendía. Ese tipo de comentarios lo había seguido durante mucho tiempo. Entiendo, y tal vez tengamos que enfrentarnos a más fracasos. Pero ahora también tengo una visión y un propósito. Y necesito que tú seas parte de esto, respondió, casi suplicando. La conversación terminó con un acuerdo vago de reunirse en un par de días. Mientras colgaba, Javier sintió un alivio y una carga a la vez. Había tomado un primer paso, pero el siguiente era aún más desafiante, convencer a otros de que su proyecto valía la pena y, lo que era más importante, cultivarle a Santiago la confianza en ellos dos. A medida que caminaba hacia su coche, una nueva pregunta lo atormentaba: ¿dónde encontraría a la siguiente persona capaz de dar un salto de fe a su lado? La urgencia crecía, y en su mente se formaban imágenes de las decenas de personas que cegaramente se habían rendido en sus propios sueños. Javier sabía que la respuesta a su dilema no podría ser entregada solo a sus pensamientos. Necesitaba salir y hacer. Reconocer que, al igual que su invento, él también era un trabajo en progreso, que necesitaba ser moldeado por la acción. Cuando el motor del coche cobró vida, la tensión comenzó nuevamente a acumularse en su pecho. La búsqueda de esos aliados no solo era un desafío profesional, sino también un camino hacia su propia redención. Mientras condujo hacia su futuro incierto, una nueva duda se formó: ¿sería suficiente su voluntad para inspirar a otros, o se encontraría una vez más frente a la risa burlona que lo había motivado en primer lugar? La reunión con Santiago se acercaba, y Javier la anticipaba con ansiedad. Había pasado los días previos organizando sus ideas, practicando su presentación en el espejo y cuestionándose si realmente ese proyecto tan personal podría resonar en otros. Cada vez que pensaba en la historia que deseaba contar, la adrenalina brotaba de nuevo, pero esta vez acompañada de un torrente de dudas. ¿Realmente creía en su visión? Necesitaba estar seguro. Contemplar el futuro incierto le reveló que había aspectos de su proyecto que no había considerado. Javier sabía que necesitaría más que una idea revolucionaria, necesitaba la habilidad para conectar, motivar y,
sobre todo, inspirar confianza en su compañero de batalla. Esa noche, mientras organizaba sus apuntes, Javier se dio cuenta de que no solo él debía fortalecerse. Su primera tarea sería adquirir una mentalidad férrea, susceptible de atravesar la adversidad. Pero, ¿cómo hacerlo? Decidió que la respuesta radicaba en introspección. Comenzó a escribir un diario, reflexionando sobre cada uno de sus temores y expectativas, enfocándose en qué significaba el fracaso para él y cómo podría transformarse en aprendizaje. Lo que había visto como una serie de tropiezos se comenzaba a proyectar como una oportunidad de crecimiento. Al día siguiente, se encontró a sí mismo mirando su computadora portátil, donde había dejado abierta su presentación. De repente, recordó a Clara, una amiga de la universidad que estaba enterada de las capacidades de Javier, tanto las que podían verse a simple vista como aquellas ocultas, más difíciles de reconocer. Reconoció que nunca había considerado acercarse a ella, no por falta de credibilidad, sino por el miedo al rechazo. Este encuentro podría proporcionarle el impulso que necesitaba, alguien más con un enfoque fresco. Decidió que era hora de ser valiente. Al llegar a la cafetería donde acordó encontrar a Clara, su corazón palpitaba con intensidad. La mirada inquisitiva de ella mientras se sentaban solo aumentaba su inseguridad. Sin embargo, al comenzar a hablar, Javier sintió que su voz se consolidaba, que las palabras fluían con mayor claridad. Compartió su visión, su entusiasmo por el proyecto y, más importante aún, su deseo de que las personas que las rodeaban pudieran experimentar un cambio real. Clara, por otro lado, se mostró inicialmente escéptica. Javier, sé que eres un soñador, y eso puede ser maravilloso. Pero también sé que las ideas suelen encontrarse con la cruda realidad, dijo, con una mezcla de admiración y precaución. A pesar de la inquietud, Javier no desistió. Fue más allá, explicando cómo el fracaso no tenía que ser un obstáculo, sino un componente esencial del proceso. A medida que se desarrollaba la conversación, los ojos de Clara comenzaron a brillar. Me gusta tu forma de pensar. Tal vez deberíamos hacer un prototipo. ¿Y si reunimos un grupo de personas con diferentes habilidades e intereses para refinar tu idea? La propuesta hizo que el pecho de Javier se expandiera. Una nueva dinámica emergía. Ahora tenía no solo a Santiago en su lista, sino también a Clara, quien había aceptado ayudar a darle forma a su ambición. Sin embargo, en su interior aparecía una nueva preocupación. Si él pensaba en el fracaso como parte del viaje, ¿sería capaz de gestionar la presión que impondría su liderazgo en el grupo? Días después, como si el destino le jugara una broma, Javier se encontró con una oportunidad inesperada. En un evento de networking, una figura prominente del sector tecnológico estaba a pocos pasos de él. La tensión se apoderó de Javier mientras luchaba con su impulso para acercarse y presentarse. ¿Debería arriesgarse? Si lograba hacer una conexión valiosa, eso podría abrir puertas que jamás habría imaginado. Pero también podía ser un nuevo motivo de fracaso y desilusión. Mientras deliberaba, recordó una frase que había escrito en su diario: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Con esa idea resonando en su mente, Javier dio un paso adelante, dispuesto a enfrentar no solo el reto de presentar su proyecto, sino también la revelación de su verdadero potencial. Frente a esa figura clave, sin más preámbulos, Javier pronunció su nombre, no solo esperando una respuesta, sino también preparándose a enfrentar qué podría deparar ese instante crucial en su travesía. ¿Podría realmente transformar el miedo en una oportunidad? La duda persistía en su mente mientras la conversación comenzaba, dejando al protagonista ante la inminente decisión de marcar el rumbo hacia un nuevo desafío. Javier sintió como si el tiempo se detuviera cuando finalmente las palabras fluyeron de sus labios. La figura prominente, Carlos, un conocido inversor y mentor en su sector, lo miró con interés, como si pudiera ver más allá de la inquietud que atenazaba a Javier.
He estado observando a algunos jóvenes emprendedores, le dijo Carlos en un tono que podía ser interpretado como amigable o desafiante. ¿Por qué no me cuentas de qué se trata tu proyecto? A medida que Javier expuso su idea, la adrenalina inundó su cuerpo. Las palabras comenzaron a salir de su boca como si hubieran estado esperando ser pronunciadas. Habló con pasión sobre su visión, la manera en que deseaba cambiar la narrativa en su campo, cómo su proyecto podría impactar la vida de muchos. Sin embargo, tras cada pájaro fugaz de confianza que sentía elevarse, una sombra de autocrítica se abalanzaba sobre él. ¿Era realmente suficiente su entusiasmo? ¿Y si su argumento no era lo suficientemente sólido? La adrenalina fue sustitutiva de la duda, convirtiéndose en un motor impulsor que lo empujaba hacia adelante. Carlos prestaba atención, pero Javier sabía que era un hombre pragmático, que valoraba no solo las palabras sino los números y el análisis. Me gusta lo que escucho, pero la teoría es fácil. Necesito saber cómo planeas implementar esto en la realidad. El diablo está en los detalles, le respondió con un tono directo. Javier sintió una punzada de ansiedad, los detalles eran su punto débil. Había estado tan absorto en la idea que había descuidado la planificación meticulosa que requería su visión. Pasaron unos momentos de silencio, en los que sospechó que había perdido la conexión, pero Carlos se inclinó un poco hacia adelante, lo que significaba que aún había esperanza. Tienes valentía al hablar de tus ideales, pero ¿qué sucede cuando fracasas en la ejecución? ¿Cómo transformarás eso en oportunidades? Las palabras repercutieron en la mente de Javier y se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta para profundizar en su trabajo interno. Sintió que su enfoque debía cambiar, no solo para centrarse en la idea sino en cómo llevarla a cabo. Carlos, dijo, intentando recuperar la conexión. Me he dado cuenta de que el fracaso no es un final, sino un comienzo. Estoy construyendo un prototipo que involucra a personas con diversas habilidades. Juntos, aprenderemos de cada paso en falso. A medida que defendía su postura, las dudas se transformaban en determinación. Carlos asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta. Eso está bien, Javier. Sin embargo, recuerda que el liderazgo no se trata solo de dirigir, sino de inspirar. Necesitas comunicar tu visión de tal manera que tu equipo se sienta parte de ella. Si no lo haces, todo se desmoronará. Javier internalizó cada palabra de juicio constructivo. Se dio cuenta de que debía enfrentar su miedo a la responsabilidad y aprender a traducir su visión en acciones concretas que otros pudieran seguir. La idea de invitar a su grupo de apoyo, con Clara a la cabeza, comenzó a tomar forma en su mente. Al despedirse de Carlos, Javier sintió que un nuevo impulso lo envolvía. Sabía que tenía que trabajar en esa mentalidad de liderazgo que había mencionado, y se comprometió a poner todo su empeño en ello. Sin embargo, cuando salió del lugar, una sensación de inseguridad lo alcanzó de nuevo. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas que se le presentaban? La presión del éxito y el temor a que su idea no funcionara comenzaron a chocar de nuevo en su mente. La pregunta persistía, ¿qué pasaría si la gente a la que involucrara no creía en su idea? En su camino de regreso a casa, Javier se detuvo en un parque, observando la forma en que las personas interactuaban, cómo se unían por pequeños momentos de conexión. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el liderazgo también consiste en construir puentes, no solo en ser escuchado. Pero en su interior, un nuevo temor burbujeaba. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? ¿Podría convertirse en el líder que su proyecto necesitaba? Todo parecía tan abrumador que sintió la presión volverse casi insoportable. El momento no solo era un desafío profesional, era una confrontación directa con sus propios límites y con sus miedos más profundos. Soñando con el futuro, enfrentándose a cada ansiedad, Javier se preguntó qué lecciones le enseñaría su próximo encuentro con Clara y su grupo, un grupo que, ahora más que nunca,
Era crucial no solo para el éxito de su proyecto, sino para su propio desarrollo personal. A medida que la noche se cernía, una pregunta le dio vueltas en la mente: ¿sería capaz de inspirar confianza en sí mismo y en los demás? Quizás era hora de enfrentar el verdadero reto, el liderazgo de su propio destino. La incertidumbre lo envolvió mientras avanzaba, sabiendo que la siguiente reunión podría ser su punto de inflexión, pero también el momento de revelaciones inesperadas. Javier despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Las palabras de Carlos resonaban en su mente como un eco persistente: debía fortalecerse, no solo como emprendedor, sino también como líder. El encuentro con Clara y su grupo de apoyo estaba cada vez más cerca, y sabía que tenía que demostrar que su visión era más que un sueño ilusorio. Tenía que forjar ese puente que conectara su idea con la realidad. Al llegar al café donde se habían citado, se sintió abrumado por la ansiedad. La atmósfera era cómoda, pero su mente estaba en frenético diálogo interno. ¿Qué si no podían ver lo que él veía? ¿Qué si su entusiasmo no lograba contagiar a otros? Las preguntas se amontonaban en su cerebro como un torrente indomable. Clara fue la primera en llegar. Su presencia, siempre tranquila y decidida, le daba a Javier un atisbo de esperanza. Ella había estado a su lado desde el principio y conocía sus miedos. Ahora no solo quería presentar su idea, quería invitarla a ser parte de un viaje colectivo. Pero, ¿cómo podría inspirar a un grupo en el que cada miembro tenía sus propios sueños y expectativas? Después de los saludos y el café, Javier decidió abordar directamente el tema que lo inquietaba. Quiero que este proyecto sea un esfuerzo conjunto. Pero primero, necesito aprender de ustedes. ¿Qué piensan que podría ser diferente para que todos se sientan incluidos?, preguntó. Los rostros del grupo reflejaron sorpresa, pero Clara fue la primera en responder. Javier, todos estamos aquí porque creemos en ti y en tu idea, pero también queremos ser escuchados. Si quieres que esto funcione, es crucial que establezcas un espacio donde cada uno pueda aportar sin temor. El mensaje le golpeó con la fuerza de una revelación. Esa era precisamente la inseguridad que creía que podía ocultar. Debía ser capaz de vulnerabilizarse y permitir que sus colaboradores se sintieran parte del proceso. Sin embargo, el concepto de compartir el liderazgo le generaba un leve temor. ¿Qué pasaría si sus ideas se desdibujaban en medio de tantas voces? Mientras el grupo discutía, Javier comenzó a notar que la conversación tomaba un giro positivo. Cada uno de ellos compartía ideas, inquietudes y entusiasmo. Las dinámicas de integración empezaron a florecer, y lo que antes parecía un grupo casual ahora se sentía como un verdadero equipo. Lo que verdaderamente le impactó fue cuando uno de los miembros, Leticia, sugirió un enfoque innovador basado en una experiencia personal. Quizás deberíamos considerar las debilidades no como fallos sino como oportunidades de crecimiento. Si cada uno comparte sus miedos, podremos aprender de ellos juntos. Sus palabras resonaron en Javier, creando un nuevo espacio mental donde su vulnerabilidad podría verse como una fortaleza. Sin embargo, no todo fue sencillo. Un momento de tensión surgió cuando otro integrante, Andrés, cuestionó específicamente la viabilidad del plan que Javier había compartido inicialmente. La crítica, aunque constructiva, hizo que el aliento de Javier se detuviera. ¿Realmente podría soportar el desafío? El diálogo se intensificó. Cada objeción se volvía como un ladrillo que construía una muralla entre su visión y la realidad. Pero, en lugar de cerrarse, Javier respiró profundamente. Entiendo tus preocupaciones, Andrés, y las valoro. ¿Cómo podríamos trabajar para superarlas?, propuso, con una sinceridad que sorprendió incluso a Clara, quien asintió con aprobación. A medida que la conversación avanzaba, Javier comenzó a notar un cambio en su percepción. Estaba dejando de lado su responsabilidad como único líder y estaba empezando a ver cómo el grupo podía convertirse en una red de apoyo donde las ideas se entrelazaban.
Cada comentario era una invitación a descubrir un camino aún no explorado. Sin embargo, una sombra de duda persistía. Había algo más grande en juego aquí, algo que resonaba en las decisiones de los demás. ¿Podría realmente permitir que su proyecto se moldeara con las contribuciones de otros, sin perder su esencia? Mientras el sol se ponía y el grupo llegaba a un consenso inicial, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Javier. ¿Acaso el verdadero liderazgo significaba renunciar a su visión por el consenso de otros? La idea lo desveló, dejando un espacio para que su autopregunta floreciera. ¿Realmente estaba preparado para soltar el control y abrazar lo inesperado? Con cada palabra, Javier atrapaba un nuevo trozo de su propia débil fortaleza. Y así se enfrentó a esa verdad desgarradora: ser líder no se trataba de ser perfecto, sino de ser auténtico. Mientras se despedían, Javier sintió que una transformación comenzaba a gestarse dentro de él. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando la incertidumbre lo alcanzó de nuevo. La siguiente reunión no sería solo una mera discusión, sería la prueba definitiva de quién era realmente como líder. ¿Estaba listo para enfrentarse a aquellos temores, o se quedarían atrapados en su mente, como sus propios demonios? La respuesta, se daba cuenta, podría cambiarlo todo. El día de la siguiente reunión llegó envolviendo a Javier en una nueva oleada de ansiedad. Se despertó con un nudo en el estómago reflejando el peso de la responsabilidad que había decidido compartir, pero también de la incertidumbre que eso conllevaba. Las palabras de Clara resonaban en su mente: necesitamos un espacio para ser escuchados. Este mantra lo empujaba a explorar un liderazgo que jamás había considerado. El concepto de que su proyecto podría ser una colaboración, más que una dictadura de ideas, lo llenaba de un entusiasmo contradictorio. Al llegar al local de la próxima reunión, su pulso aceleró al ver a Clara y los otros miembros del grupo esperando. Los rostros, iluminados por la luz matutina que se filtraba por las ventanas, le transmitieron un sentido de camaradería que aún no se había enfocado en aprovechar. Sin embargo, sabía que el desafío era relevante, que debía llevar su vulnerabilidad a su máxima expresión, aunque eso pudiera asustarlo. La línea entre compartir su visión y permitir que otros la modificaran comenzaba a desdibujarse. La conversación comenzó ligera, pero rápidamente se tornó a lo que Javier había temido. Tengo algunas reservas sobre la dirección del proyecto, lanzó Andrés de forma directa, corrigiendo la percepción optimista que el grupo había desarrollado. Javier sintió que el edificio de su iniciativa comenzaba a tambalear una vez más ante las críticas, y su necesidad de defenderse comenzó a manifestarse. Entiendo tus dudas, Andrés, replicó, sintiendo cómo sus palabras se transformaban en un esfuerzo consciente por mantener la calma. Pero, ¿podrías precisar qué aspectos consideras más débiles? A medida que Andrés compartía sus preocupaciones, Javier podía sentir que, aunque recibía críticas, se estaba abriendo un espacio para la construcción colectiva. Era un acto de fe confrontar sus propias inseguridades ante la dureza de una opinión contraria. Mientras debatían, la idea que antes había creído inviolable comenzó a fragmentarse y reconstruirse. Claramente, cada uno de los compañeros tenía perspectivas únicas que valían la pena integrar, pero eso también significaba que sus ideas originales podrían perderse en la transformación. Al final, Javier no solo estaba gestionando un grupo, estaba tomando una lección contra su ego. ¿Estaba dispuesto a renunciar a su ideal personal en favor del crecimiento del colectivo? La satisfacción de ser el único autor de su historia sandía con la vacía sensación de que tal vez su enfoque lo había separado del verdadero aprendizaje. Empezó a hablar con mayor fervor sobre la posibilidad de mezclar los puntos de vista divergentes. Imaginen que nuestras debilidades se convierten en nuestras fortalezas y que utilizamos eso para innovar más allá de lo que cada uno de nosotros podría imaginar. ¿Podría ser la base de nuestra colaboración?, sugirió. El grupo se quedó en silencio momentáneamente. Entonces,
Leticia, con sus características intuiciones, sostuvo, creo que ese es el camino, Javier. Cambiemos el marco de referencia, no se trata de debatir sobre quién está en lo correcto, sino cómo podemos construir algo mejor juntos. Las palabras de Leticia actuaron como un catalizador en el grupo. Durante largas horas, empezaron a convertir las críticas en ideas productivas. Conforme el diálogo progresaba, Javier sintió que su miedo primordial se transformaba en algo diferente, una profunda curiosidad por explorar el potencial colectivo del grupo. Los cuestionamientos empezaron a sentirse como oportunidades en lugar de amenazas, y lentamente, su inseguridad fue sustituida por una formidable sensación de empoderamiento. Sin embargo, a medida que la reunión se cerraba y la energía del proyecto comenzaba a fluir, Javier sintió una punzada de miedo. La idea de ceder espacio personal le resultaba cada vez más atractiva, pero esa misma atracción también lo inquietaba. Ahí estaba la verdadera prueba, él podría permitir que su idea evolucionara o podría aferrarse a ella y arriesgarse a perder la dinámica que estaba cultivando. Cuando el grupo se despidió, una evidente sensación de posibilidad híbrida los rodeaba, pero Javier quedó atrapado en su laberinto personal. La pregunta lo asedió, ¿cómo equilibraría su visión personal con la autenticidad del proceso colectivo? Con esta incertidumbre corriendo por sus venas, Javier se dio cuenta de que el próximo reto estaba a la vuelta de la esquina. Se acercaba una oportunidad inesperada de probar su nuevo enfoque en un evento que decidiría el destino del proyecto. ¿Estaría realmente preparado para redefinir su identidad como líder y comunicar su visión de un modo que reflejara este nuevo aprendizaje? Javier se despertó el día después de la reunión con una mezcla de anticipación y temor. La idea de un evento próximo que podría definir el futuro del proyecto lo mantenía en vilo. Sentía que cada amanecer le brindaba un nuevo propósito, pero también un reto. Estaba a punto de enfrentar una audiencia en la que tendría que poner a prueba todo lo que había aprendido sobre la colaboración y el liderazgo. Al revisar sus notas, una mezcla de conceptos, ideas y sugerencias emergía del caos. Esa conjunción podía ser la clave para su intervención. Lo que antes había sido una visión unipersonal ahora se había transformado en un mosaico de pensamientos colectivos. Sin embargo, la inseguridad empezó a cernirse. ¿Sería capaz de comunicar esas ideas de manera clara y convincente, logrando que resonaran en los demás? A medida que repasaba su discurso en el espejo, notó un pequeño detalle, la falta de confianza en su propia voz. La misma voz que había comenzado a moldear en las reuniones estaba amenazada por el eco de su antiguo yo, aquel que temía el rechazo y la crítica. Se preguntaba si había sido suficiente la transformación, si había aprendido lo suficiente para ir más allá de su ego y presentarse ante un público. En el trayecto hacia el evento, su mente divagó entre posibilidades y miedos. Las luces de la ciudad pasaban junto a él como reflejos distorsionados de su propia percepción. En su interior, una conversación se libraba constantemente, ¿es hora de mostrar de lo que eres capaz versus y si todo sale mal? Las palabras de Clara se repitieron en su mente, estamos aquí para ser escuchados. Sentía que ese mantra debía ser su ancla. Al llegar, respiró profundamente y entró al recinto. La sala estaba llena, la energía palpable. Observó a las personas involucradas, algunas conocidas, otras completamente ajenas, pero todas con una expectativa en los ojos. De repente, una idea surgió con fuerza, no se trataba solo de presentar su pensamiento, sino de invitarlos a ser parte de un diálogo vivencial. Hacía tiempo que ya no era el único soñador en este viaje, todos compartían el mismo barco. Cuando llegó su turno de hablar, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Inició con un resumen de la evolución del proyecto, desde su concepción individual hasta la metamorfosis colectiva que había experimentado. Cada palabra se sentía liberadora, como si dejaba caer pesadas cadenas que fingían ser gruesos muros.
A medida que avanzaba, notó cómo el mudo intercambio de miradas y gestos invitaba a un diálogo que jamás había considerado. Se permitió hacer preguntas directas al público, buscando no solo su atención, sino su participación activa. Al final, sus intervenciones se transformaron en un claro llamado a la acción donde todos podían ver sus huellas en el proceso. Sin embargo, una sombra de autocrítica se deslizó a su lado mientras se despedía. ¿Había sido suficiente? ¿Había logrado realmente conectar? Antes de salir, una de las personas que escuchó su presentación se acercó. Javier, tu enfoque es innovador. Pero creo que hay aún más que podrías explorar. ¿Estarías dispuesto a profundizar en esto junto a mí? Ese simple comentario resonó en Javier como la llegada de un nuevo horizonte. Comprendió que el aprendizaje no había terminado, al contrario, acababa de comenzar. El espejo que había sostenido ante sí lo había reflejado de una manera distinta, revelando no solo su progreso, sino también su potencial por descubrir. Consciente de que el verdadero camino hacia el desarrollo personal nunca es lineal, Javier se sintió inspirado. Diferentes caminos se abrían ante él, cada uno con el potencial de remodelar no solo su proyecto, sino su propia identidad. La inquietante pregunta que lo atormentaba desde el comienzo volvió a marcar su mente: ¿cómo canalizaría esta nueva conexión en su viaje, y qué decisiones tomaría a partir de aquí? Con cada paso, sentía que la próxima etapa se acercaba. Había un asunto importante de resolver: el desafío de mantener su voz individual en el contexto de una colectividad que lo empujaba hacia adelante. Lo que estaba en juego se sentía vasto y lleno de posibilidades. ¿Podría encontrar ese equilibrio y convertirse en el líder que siempre aspiró ser? La tensión lo mantenía alerta, sabiendo que su respuesta llegaría pronto. La propuesta llegó como un rayo en medio de una tormenta silenciosa. Javier, aún con el eco de sus palabras resonando en sus oídos, asimilaba la invitación. La persona que lo había abordado después de la presentación, un experto en innovación empresarial, parecía simbolizar un nuevo desafío. La idea de colaborar lo incentivaba, pero al mismo tiempo sembraba una nueva incertidumbre en su mente. Era como si un nuevo nivel de juego se abriera ante él, y sin embargo, la vieja voz de la duda comenzaba a murmurar. Pasó los días siguientes explorando la inquietante propuesta. Hizo una pausa en su rutina habitual, dedicando más tiempo a reflexionar sobre su papel como líder. ¿Qué implicaría realmente trabajar juntos? Se encontró pensando en su capacidad para aceptar críticas y en cómo canalizar el feedback de manera constructiva. En cada conversación que tenía con su equipo, sentía la presión de ser un faro de inspiración y, al mismo tiempo, un receptor de ideas. Esa dualidad le resultaba complicada de manejar. Las noches se volvían largas, llenas de constantes diálogos internos. Javier dedicaba tiempo a escribir en su diario, un ejercicio que había comenzado recientemente. Fue en ese espacio de autorreflexión donde se cuestionó su enfoque predominante: ¿realmente estaba dispuesto a dejar que otros moldearan su visión o continuaba aferrándose al viejo modelo que había cubierto de orgullo? Cada jornada se tornaba un laboratorio emocional donde mezclaba inseguridades y determinación. A menudo se encontraba con Clara, quien tras la presentación, había decidido colaborar en el desarrollo de un plan de seguimiento al proyecto. Ella era una voz que valía la pena escuchar, con ideas frescas y un enfoque pragmático. Sin embargo, la interacción no estaba exenta de desafíos. Mientras discutían, Javier notó con frustración que su impulso de control resurgía. Javier, la clave está en la flexibilidad, no en la rigidez, le decía Clara con un tono calmado mientras revisaban un conjunto de propuestas. Cada vez que se resistía a la idea de flexibilizar ciertas partes del proyecto, sentía que luchaba contra la corriente de su propio crecimiento. La tensión interna aumentaba. Javier empezó a darse cuenta de que su resistencia no solo era sobre el proyecto en sí, sino también sobre su propia evolución profesional.
Había crecido en un entorno donde se valoraba la autoría individual y el liderazgo fuerte. Ahora, enfrentaba la posibilidad de permitir que sus colaboradores tuvieran un papel más activo en su desarrollo. ¿Aceptaría el riesgo de perder el control por el beneficio de un desarrollo más rico y colectivo? Así, mientras se sumergía en esta nueva dinámica, Javier llegó a un cruce en su camino. Un día, durante una de sus reuniones de equipo, decidió hacer algo radical, soltar las riendas y facilitar una sesión de brainstorming, donde cada miembro pudiera proponer cambios en el enfoque del proyecto. Mientras hablaba, un sudor frío le acompañó, dudaba de su capacidad para gestionar esa apertura. Sin embargo, cuando escuchó las voces de sus compañeros resonar con confianza y creatividad, algo dentro de él comenzó a ceder. Era más que solo participación, era el reconocimiento de que un liderazgo eficaz requería vulnerabilidad. Las ideas fluyeron, nuevas conexiones se formaron y, aunque sentía un pelo de ansiedad, también despertaba un poderoso sentido de pertenencia. Cuando la sesión finalizó, Javier se quedó contemplando lo que había creado. Por primera vez, comenzó a entender el verdadero poder de la colaboración. Sin embargo, una vez más, una sombra de duda se presentó. Podía ver que había un diseño inmenso en su futuro, pero el precio de ese futuro podría implicar renunciar a parte de su identidad actual. Con el viento soplando a su favor, se planteó un nuevo dilema: ¿podría abrazar esta nueva faceta de sí mismo sin perder de vista aquello que lo había llevado hasta aquí? El camino de su desarrollo ya no sería uno de neutralidad, sino uno de constante reconfiguración y transformación. La incógnita quedó en el aire, palpante y electrizante. ¿Estaba Javier listo para atravesar esta frontera y intentar enmendar su autoconcepto? Mientras los ecos de sus pensamientos se entrelazaban, una nueva oportunidad se presentaba en su horizonte, la aceptación de una responsabilidad que podría llevarlo a un nivel de crecimiento aún mayor. La pregunta que reverberaba en su mente era contundente: ¿cómo se convertiría en el líder que siempre había aspirado ser, sin rendirse a la tentación de volver a su antiguo yo? Javier miró por la ventana de su taller, observando el vibrante paisaje de Puebla que siempre había amado. La lluvia que caía suavemente parecía simbolizar su propio proceso de transformación, un renacer, un despejar las dudas que lo habían acompañado durante tanto tiempo. En esa calma después de la tormenta, la claridad emergía. Se sentía preparado para dar un paso decisivo hacia su futuro. Había crecido enormemente desde la feria de tecnología, donde su vulnerabilidad y valentía se habían entrelazado. Cada encuentro, cada conversación con su equipo, lo había forjado no solo como un inventor, sino como un líder en el sentido más auténtico. La posibilidad de construir un futuro en conjunto había desdibujado las fronteras de su ego, permitiendo que la colaboración floreciera con innovaciones sorprendentes. Comprendió que las risas burlonas del empresario habían sido el catalizador que necesitaba para despertar su verdadero potencial. El día del evento decisivo llegó, y Javier respiró profundamente al enfrentarse a su audiencia. Su presentación no solo abordaría su invento, sino también el viaje emocional que había atravesado para llegar allí. Al inicio, recordó cómo la percepción del fracaso lo había mantenido prisionero. Ahora, esas experiencias eran los pinceles que pintaban su camino hacia el éxito. Cada error es una lección, comenzó, con la confianza resonando en su voz. He aprendido que la verdadera fortaleza reside en aprender de cada paso en falso, y más aún, en compartir esos aprendizajes con otros. Cada palabra que pronunciaba parecía rescatarlo de sus antiguas inseguridades, solidificando su propósito. Los miembros de su equipo, Clara y Santiago, se encontraban en primera fila, apoyándolo con miradas cómplices que reflejaban acuerdos tácitos sobre la evolución de su visión. Javier habló no solo de su proyecto, sino de cómo cada uno de ellos había contribuido a hacerlo posible. Este no es solo mi sueño, es el sueño de todos nosotros, declaró, sintiendo que el eco de sus palabras lo alzaba en vez de ahogarlo.
Las miradas del público se habían transformado nuevamente, esta vez llenas de curiosidad y entusiasmo. La risa burlona del empresario había quedado silenciada por la verdad y la conexión genuina que Javier había logrado construir. Al concluir, Javier se sintió arropado por un aplauso sincero, uno que resonaba no solo por el proyecto, sino también por la persona que se había convertido. No era solo un ingeniero con un producto, era un líder con una misión, y había demostrado que el crecimiento personal y la vulnerabilidad pueden ser fuerzas poderosas en el camino hacia el éxito. Días después, recibió una llamada que cambiaría su vida, una oferta de inversión significativa para su proyecto. El empresario que alguna vez se había reído de él ahora reconocía su valor. Pero más que eso, Javier entendía que su valía no dependía de los demás. La verdadera recompensa era haber crecido y haber inspirado a otros alrededor de él. Con cada paso que avanzaba, Javier podía ver lo lejos que había llegado. Ya no se definía por sus fracasos, sino por su capacidad de levantarse y seguir adelante. Había aprendido que la colaboración no solo enriquecía el proyecto, sino que también lo elevaba como persona. La historia que había narrado no era solo de un ingeniero, sino un relato de transformación, superación y conexión humana. Mientras se sentaba con su familia, contemplando el futuro que había empezado a construir, sintió una paz que jamás había experimentado. Javier había conquistado su lucha interna y había logrado establecer un legado que no solo impactaría su vida, sino la de muchas familias. La sonrisa en los rostros de sus hijos era el sello de su verdadero triunfo. Hoy, en su taller, miraba hacia adelante con confianza sólida. El camino que había trazado nunca sería fácil, pero ahora sabía que tenía las herramientas adecuadas y el apoyo necesario para enfrentar cualquier desafío. Su viaje había culminado en un logro personal inigualable, había encontrado su propósito y había aprendido a liderar con un corazón abierto. Así que, amigos, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo crucial que es apoyar este canal a través de estas acciones.